Bien, jóvenes, buenos días. Bienvenidos al curso de Electricidad y Electrónica Básica, grupo O1, febrero 1 del 21. Ok. Voy a terminar de contextualizar lo que es la potencia en cargas delta. Voy a empezar con la configuración trifásica delta. Y es importante que tengan en consideración la relevancia que tiene las relaciones de las corrientes y la existencia de un único nivel de tensión que es conocido como tensión fase-fase o tensión entre líneas. Porque esto facilita la interpretación de una ecuación general de potencia trifásica, que es un poco el propósito y es lo que se muestra aquí. Si hablamos de una carga en delta, la analizamos de forma balanceada. Eso quiere decir que las tres tensiones que componen la carga o que son necesarias aplicarle a la carga para que opere son tensiones que tienen igual magnitud. Esa es la razón de esta expresión que está aquí. La potencia trifásica en delta implica la magnitud de la tensión entre líneas y la corriente que pasa por la impedancia, lo que quiere decir que esta es la tensión que se aplica a la impedancia RS por el coseno del ángulo de la impedancia RS, entendiendo que puede ser resistivo, puede ser RL, puede ser RC. RL será un ángulo positivo, RC será un ángulo negativo. RL siempre estará en el primer cuadrante del plano imaginario, nunca saldrá de 0 a 90. RC estará en el cuarto cuadrante del plano imaginario, nunca saldrá de menos 90 a 0. Como está balanceado y las tensiones son iguales, las impedancias Z de RS en magnitud y ángulo es igual a Z de ST y es igual a Z de TR. Eso hace que esta expresión esté en función de lo que denominaríamos potencia monofásica, equivalente de una carga trifásica en delta. Si es potencia monofásica equivalente a una carga trifásica en delta, si ponemos una carga fase-fase entre R y S, pues este sería el valor de la potencia. O sea que esta expresión que está aquí es equivalente a una potencia monofásica fase-fase de una carga monofásica fase-fase. Bien. Lo voy a hacer en la relación de la Y, lo voy a hacer en la relación de la delta. ¿Qué está viendo ser en la relación de la delta? Básicamente está viendo que un minuto, por favor. Está viendo que se están sustituyendo los valores de la expresión monofásica o de la expresión trifásica, porque el conjunto de 3 veces la expresión monofásica equivale a la potencia trifásica, en función de las relaciones que existen entre las corrientes. Es decir, esta expresión está en función de la corriente que pasa por la impedancia. Se pretende obtener una expresión en función de la corriente que viene. Recuerde que la corriente que viene en una delta por la línea llega al nodo R o llega al nodo S o llega al nodo T y se divide, se fracciona, se deriva. Y lo único es que en consideraciones de la tensión de la tensión en una delta, pues lo que podemos afirmar es que la tensión en una delta es única, la tensión fase-fase, entonces esta expresión es la misma. ¿Sí? Y la corriente de fase-fase expresada en función del valor de la corriente de línea es la magnitud de la corriente de línea sobre raíz de 3. ¿Sí? Y pues obviamente multiplico y divido por raíz de 3 y al final esta expresión es raíz de 3 veces en función de los valores fase-fase y valor de línea, o valores entre líneas en la tensión y valor de corriente de línea. Es decir, esta expresión se calcula si sé los datos en la línea, tanto de tensión y de corriente.
Es exactamente la misma expresión que se tiene cuando tenemos una carga en Y. Lo que quiere decir que para obtener valores de potencia trifásicas utilizando datos de línea, no me interesa si la carga está en Y o está en delta. Teniendo los datos de las líneas, podré básicamente utilizar la misma expresión para delta y para Y. Eso quiere decir que, al igual que en la Y, la potencia aparente es una relación de raíz de 3 veces la tensión fase-fase o tensión entre líneas y la corriente que va por la línea. Recuerde que potencia trifásica activa sobre raíz de 3 tensión de RS y de línea R da el mismo coseno del ángulo de la impedancia, o sea que usted puede establecer el factor de potencia de la carga Y o de la carga delta, de la carga monofásica, porque siempre que relacione la potencia activa con la potencia aparente, encontraré el coseno del ángulo de la impedancia, y el coseno del ángulo de la impedancia siempre será visto como, como un factor de potencia. ¿Ok? Bien. Eso es lo que hay que decir de potencia en características trifásicas. ¿Eh? En características trifásicas también hay que tener en cuenta la conversión de delta Y. Lo que quiere decir que si trabajo con la tensión entre la línea y la corriente que va por la línea, yo puedo perfectamente calcular las condiciones de, condiciones desconocidas de la carga o de la fuente o del conjunto. Recuerde que la configuración delta se puede ver como una configuración Y, hay una equivalencia, y si veo esto como una equivalencia en Y, puedo analizar este conjunto, como un único circuito donde involucro la fuente Rn con la carga Rn. Y simplifico los casos, que es esto. Entonces trabajo con la tercera parte de la potencia. Obviamente aquí lo que estoy explicando es, convierto la delta Y y lo soluciono en función del equivalente monofásico fase neutro. ¿Ok? Bien. Si la carga es monofásica fase-fase, se coloca en RS, se coloca en ST o se coloca en TR. Y estas son las condiciones de potencia monofásica. Mire que esta expresión es la tercera parte de una carga trifásica en delta. Miren. Si divido la potencia trifásica sobre 3, obtengo la potencia monofásica. O sea que hay una equivalencia entre la carga trifásica y la carga fase monofásica. ¿Sí? Eso es lo que refleja eso. Ecuaciones de potencia reactiva. Lo único que cambia es la función seno, que es la perpendicular a la función coseno o la función activa. Activa estará en el eje real, la reactiva estará en el eje imaginario con cargas RL. Y efectivamente, la potencia monofásica termina siendo la relación tensión-corriente aparente. La potencia monofásica aparente es la relación entre las magnitudes de la tensión fase-fase y la corriente que pasa por la impedancia. Que esta expresión también es igual a raíz cuadrada de la P monofásica al cuadrado sobre la Q monofásica al cuadrado. Cuando hablo de la P monofásica, estoy hablando de una carga que opera tensión fase-fase, entonces estaríamos hablando de la PRS monofásica al cuadrado más la QRS monofásica al cuadrado. ¿Ok? Esto también es un modelo equivalente fase-fase que se puede básicamente solucionar, encontrar las características. Esta impedancia ZRS es igual a 3 veces la Z equivalente de Y. Cuando se supone que se va a hacer balanceo. ¿Ve? Entonces, si supongo que agrego 2 cargas más y hago el balanceo, hago una distribución uniforme de cargas, es decir, conecto una de ellas en ST, conecto la otra en TR, pues básicamente balanceé la carga, la veo como un equivalente trifásico en delta. Convertir ese trifásico en delta a un equivalente en Y es tomar la impedancia de la delta y dividirla entre 3.
Eso es un poco lo que se expresó a partir. Bueno, estaba a partir de esta expresión y la conclusión a la que llegamos cuando hicimos ese análisis era que la Z delta es 3 veces la ZY, o que la Z equivalente Y es la Z delta dividido entre 3. Y esa ecuación es exclusiva, únicamente exclusiva, para cuando el sistema está balanceado. Si el sistema está desbalanceado, es decir, por ejemplo, en este caso particular, RA, RB y RC son diferentes, necesariamente se tendrían que aplicar estas ecuaciones. Pero recuerde usted que en este análisis y este estudio no es de interés puntual o particular los sistemas desbalanceados. Por eso se obligan a balancear. Una buena interpretación de esto implica que si le dan una carga fase-fase, obtiene, si le dan la potencia, tiene la tensión, asume el coseno de phi, calcula la corriente. Esa corriente le permite calcular la impedancia RS, que sería la tensión fase-fase sobre la corriente fase-fase. Esa es una forma de utilizarla. ¿Ve? Otra forma de utilizarla es encontrar la corriente entre líneas. Perdón. Encontrar la corriente que va por la línea. ¿Cómo encuentro la corriente que va por la línea? Recordando que esa corriente de línea es raíz de 3 veces el valor que calcule aquí. Si encuentro el valor de la corriente de línea, esa corriente sería la corriente fase neutro, equivalente de la conversión. Lo que quiere decir que si tomo la tensión fase neutro a la que está sometida la carga, no la tensión fase-fase, sino la tensión equivalente, fase neutro, en la que estaría la impedancia equivalente de esta ZRN, RS, que sería la ZRN, puedo calcular directamente la impedancia RN. Lo que estoy prácticamente diciendo es que, perdón, es que si tengo la condición de la potencia monofásica, fase-fase, tendría que balancearla. Si tengo el balanceo, convierto esa carga monofásica a un equivalente trifásico. Les recuerdo que aquí es intencional para afectar la producción y poder obligar a ver ineficiencias, ¿vale? Lo que estoy indicando es que si esta carga es monofásica, fase-fase, conociendo la tensión y suponiendo un factor de potencia de 0.8, por ejemplo, que fuera motor, yo calculo esta corriente. Y con esta corriente y esta tensión calculo esta impedancia. Esa es una opción, viendo el tratamiento de la carga monofásica. Una opción es esa. Solo la carga monofásica. Suponga que está balanceada, porque necesita suponerla que está balanceada para afectar los valores de producción nominal. ¿Sí? Pero el modelo eléctrico de ella sale a partir de la potencia fase-fase que conoce, que está operando a tensión fase-fase. Si es una máquina motor, asume un factor de potencia de 0.8 y calcula esta corriente. Con esa corriente y esta tensión calcula esta impedancia. ¿Ok? Si tiene la impedancia fase-fase y balanceó, con el balanceo convirtió esa carga a una trifásica en delta y sabe que para obtener esta impedancia Rn equivalente, divide esta Z RS entre 3 y obtiene la ZRN equivalente. Si obtiene la ZRN equivalente, esto le permitirá, con esta impedancia ZRN equivalente, usted sacará un modelo fase neutro de todas las cargas que estén puestas ahí.
en el sistema. ¿Eh? Ya recibió el caso, tiene 15 cargas. Tiene que establecer qué número de cargas necesita para procesar la cifra que se le da en el caso de estudio. Se le da una columna con desperdicio, se le pedirá que valide que el desperdicio efectivamente le permite obtener la cifra de salida. ¿Vale? Eso es, ya les estoy contando, yo no tengo que esconderle nada. Yo le cuento que le voy a pedir. ¿Vale? Y efectivamente, no en este informe, en el siguiente informe usted va a sacar un equivalente, pero se le va a pedir la impedancia individual, porque recuerde que usted va a pedir, se le va a pedir un número total de equipos. Entonces se le va a pedir la impedancia individual y la impedancia acumulada. Si esta máquina, si la cantidad de procesamiento de esa máquina fase implica que usted va a usar 7, por ejemplo, si la cifra es 7, el balanceo es 9. Si el balanceo es 9, es porque tiene 3 cargas trifásicas equivalentes. O sea, tiene 3 cargas en RS monofásicas, 3 cargas en TR monofásicas y 3 cargas en ST monofásicas que equivalen a 3 cargas trifásicas equivalentes. Entonces, la potencia individual serán con datos individuales. Potencia monofásica fase-fase, tensión, corriente individual, nominal, y calcula esa impedancia individual. ¿Vale? ¿Cómo saca la equivalencia? Porque aquí hay 3. Pues si ya tiene esta impedancia, son 3 características de esta impedancia puestas en paralelo. Saca el paralelo y obtiene la acumulada. Esa es una opción. La otra opción es trabajar con 3 veces la potencia fase-fase y encontrar una potencia equivalente, una suma de potencias equivalentes. Va a encontrar la corriente de esas 3 cargas puestas en paralelo. Con esa corriente de esas 3 cargas puestas en paralelo, esa sería la corriente que pasa por el equivalente. Le doy 2 alternativas para que las implemente y valide por 2 fórmulas o 2 formas el mismo dato y tenga la certeza de que ese dato es el correcto. Se lo cuento para que lo haga, porque es importante que verifique que la información que obtiene es la que representa al caso o al modelo. Eso que le acabo de explicar lo puede hacer con una carga fase-fase, con una carga monofásica fase-neutro, con una carga trifásica en delta, con una carga trifásica en Y. El propósito para el siguiente es que usted encuentre todo, ya cuando tenga la impedancia equivalente RS, sepa que si la divide entre 3, obtiene la impedancia equivalente RN que iría en el modelo fase neutro y con esa impedancia es que vamos a sacar la característica operativa de la carga, que es el siguiente informe. ¿Ven? El cuarto. ¿Ok? Bien. Igual, vamos a tomar el caso, el mío, y les voy a mostrar cómo se llega ahí. Balanceo. Mire lo que está pasando aquí. Balanceo. ¿Sí? Estoy efectivamente balanceando una carga fase-fase, potencia fase-fase activa, potencia reactiva fase-fase, potencia aparente fase-fase. ¿Ven? Las 3 potencias de las 3 cargas individuales, porque son 3 cargas individuales balanceadas. El balanceo es distribución uniforme de carga, porque cualquiera hubiera podido decir, bueno, si se trata de poner 3 más, las pongo todas en RS. Ponerlas todas en RS no garantiza un balanceo de la fuente ni del sistema operativamente. Por eso la mención de una distribución uniforme de carga. Y la distribución uniforme de carga es que la corriente de línea y la corriente de fase tengan la corriente de línea entre sí tengan las mismas magnitudes, la corriente de fase tengan las mismas magnitudes, lo que quiere decir que debo operar
en la misma condición estas tres cargas. Es un poco lo que ya he mencionado. Si usted eligió dos de estas cargas porque necesita procesar 2000 kilogramos y cada una procesa 1000, pues ahora usted proyectó la producción con 2 por 2000. Para ver la afectación energética, vamos a balancearla y vamos a hacer que ya los 2000 kilogramos no se procesan con 2, sino con 3. Y para que esto siga manteniéndose balanceado y se vea como una carga equivalente en delta, necesariamente las tres corrientes en magnitud de fase-fase deben ser igual, y la única forma de que las tres corrientes en magnitud de fase-fase sean iguales es que la condición operativa sea la misma. Y entonces, si quiere procesar 2000 con el grupo de máquinas, pues esta procesa en las 2/3 partes de su capacidad. O sea, 2/3 partes de 1000, 2/3 partes de 1000, 2/3 partes de 1000, le da aproximadamente los 2000. ¿Ven? Ok. Y poniéndola a operar de forma igualitaria, obtengo una potencia trifásica. Como puede ver, esta expresión se puede convertir en raíz de 3 veces tensión fase-fase, corriente de línea, coseno de phi. Y si se ve como raíz de 3 veces, entonces ya la está viendo como una potencia trifásica en delta. Verla de esa forma le permite convertir la Y y sacar el equivalente individual o acumulado de cargas. ¿Ven? ¿Cómo se lo demostraría? O de una vez obtengo la potencia, la impedancia RS. El propósito es que la impedancia RS sea la misma de la impedancia ZST y la misma que la impedancia TR. Si eso sucede, estaría balanceado la carga y el sistema, porque se estaría viendo como para el sistema, esto no se ve como tres cargas individuales, sino tres cargas conjuntas, y entonces se ve como una delta, el sistema la ve, la fuente la ve como una delta. ¿Ve? Es importante verlo de esa forma para que mire la incidencia que pueda tener. ¿Eh? Indiscutiblemente, que se lo he mencionado y se lo seguiré mencionando, operativamente el sistema eléctrico soporta este desbalanceo. Y la ineficiencia se da cuando usted decide que las dos cargas trabajen de forma simultánea, pero esa ineficiencia es de menor impacto que decir que esta trabaje al 90% y que esta trabaje al 30%. ¿Sí? Si aprende a que por lo menos se vean dos impedancias iguales, para que eso suceda, debe tratar de programar que las dos máquinas operen al 80 o al 90%. Hay que tratar de establecer también un rango de condición operativa de la carga. Un rango de condición operativa de la carga es un rango en el cual opera sin incrementar pérdidas. Cuando usted opera esto al 90 y esto al 30, pues esta carga primero le produce un desbalance a la fuente significativo, porque la fuente ve dos impedancias diferentes en dos fases diferentes. ¿Ve? Esa es en primer lugar una de las razones. Y en segundo lugar, hay mayor ineficiencia porque esta carga trabaja en un régimen bajo del 30% y eso hará que Q sea mayor que P. ¿Ve? Ahora, obviamente, es posible que en un conjunto de 15 cargas como las que se le proyectaron, esa carga no sea tan significativa en el consumo. Habrá que establecerlo. ¿Mm? Se supone que si estamos haciendo un modelo lineal relacionando el consumo con producción, desde la perspectiva de su ingeniería industrial, si usted establece que esa máquina es relevante en la producción, en la cifra de producción, debería ser relevante en el consumo. ¿Ven? Si es una línea recta, el modelo que relaciona el consumo y la producción, pues si esto es relevante en producción, tiene que ser relevante en consumo, porque a mayor producción, mayor consumo, y a menor producción, menor consumo, y viceversa. ¿Ok? Bien. Aquí es un poco volver a poner en contexto la condición, que ya se vea puesto.
se balancea, operativamente tiene que estar balanceada para tener menor impacto. Nada gano. Usted puede diseñar su planta de producción a partir de lo que está aprendiendo aquí. Dice, ok, cargas monofásicas fase, carga monofásica fase neutro. Voy a procurar en los diseños de planta poner 3. Buena decisión. Hasta ahí bien. Pero si operativamente esto opera al 100, esto opera al 50 y esto opera al 50, pues la decisión inicial de tratar de trabajar con 3 cargas, pues obviamente no surtió ningún tipo de efecto. Importante, no le estoy diciendo que su diseño tiene que hacerse con. No. Usted puede hacer el diseño incluso así o así. Usted decide. Lo importante es que cuando tome esta decisión, sepa que la está tomando porque este equipo que está aquí no impacta el consumo tanto. ¿Listo? ¿Eh? Si usted ya tiene claro de que toma esa decisión porque no es un equipo relevante en el consumo de su producción o en la producción, perfecto. ¿Eh? Porque tiene una función particular. Es más, si usted garantiza que ese equipo no le va a generar un cuello de botella en producción, lo hará. ¿Eh? Si usted garantiza que aparte de eso, usted puede tener de reposición un equipo y soporta el lucro cesante de tener el equipo quieto, que es la inversión quieta, lo hará. ¿Eh? Así esté desbalanceado el sistema eléctrico, pues obviamente si no es representativa en producción, no debería ser representativa en consumo. Luego el desbalance del sistema y la ineficiencia que se presente se puede asociar al PIG, pérdidas y ganancias. ¿Sí? O sea que aquí no hay una obligatoriedad. No, es que el profesor dijo que no. Aquí yo le doy información que es importante que interprete, que es una información en un contexto de su capacidad de conocimiento hoy, pero que usted libremente puede seguir desarrollando. Y la invitación es sígalo desarrollando a partir de la información que le da. Lo reitero, desde el punto de vista de continuidad y confiabilidad operativa, uno nunca diseña con un único equipo, siempre respalda, por lo menos con otro. Aquí, compruébelo, para eso está el caso. Para que usted compruebe si este equipo es relevante y usted decide una condición operativa del 95% y del 25%, debe notar una afectación. ¿No? Ahora, si lo estamos viendo como un equivalente, ¿no? Pues obviamente estaríamos viendo el 95% operativo aquí y el 25% en promedio. O sea que usted definiría, si está utilizando el 95 y el 25, estaría decidiendo que la condición operativa del equivalente es del 60%. Si usted mira que en el 60% el promedio de las dos cargas le da eficiencia, úselo. Si se da cuenta que es ineficiente porque el conjunto es relevante para producción, luego va a ser relevante para consumo, pues se dará cuenta que no podrá ponerlo en ese rango del 60% y podrá establecer un valor promedio o un rango de operación. El rango de operación es que esta máquina no produce pérdidas energéticas o de consumo energético si trabaja entre el 78 y el 95%. Ese es el nivel de implementación que pueda tener gestión energética. Entonces, si usted sabe que eso es así, pues su proceso de producción estará entre el 78, en el caso del conjunto de máquinas, entre el 78 y el 95% y sabe que puede producir recuperando la ganancia y sin desperdiciar mucha energía, o sin desperdicio energético. Ese es el impacto que pueda tener gestión energética. Yo se lo estoy presentando en un equipo aquí, pero no solo se establece en un equipo. Cuando usted mira línea base y mira índice de consumo, mira la relación energía versus producción en el tiempo y obtiene Pareto, pues obviamente
lo ve en la planta de producción, en el conjunto. Pareto le dice, de los 15 equipos, 5 son relevantes en consumo, porque son los que tienen el mayor consumo. Cuando Pareto le da que 5 equipos son los relevantes, pues usted se centra en esos 5 equipos para hacer que sean operativamente eficientes o óptimos. Si procura que sean óptimos, empieza a cambiar el modelo, empieza a mirar cómo le ayuda a esa situación. Pues hay que desarrollar otro conocimiento complementario, pero también con el que tiene, y la interpretación operativa, que esa es la ventaja de frente a cualquier ingeniero industrial. Al recibir usted un curso como estos, se espera que se obtenga una ventaja competitiva frente a cualquier ingeniero industrial, incluso a su mismo compañero. ¿Ven? Cuando se lo pongo en ese rango es que si usted mira los programas de las otras universidades que ofertan en la región o en el país, si el curso de electricidad o electrotecnia, como se llama, tiene una visión hacia gestión energética, pues se encontrará que hay otros que tienen valor agregado, así como usted. ¿Mm? Bien, ok, entonces ese es el resumen. Y lo puedo ver como un monofásico fase-fase, un monofásico fase neutro equivalente, o un trifásico en delta para luego verlo como un trifásico en Y y solucionarlo como un trifásico en Y, teniendo en cuenta lo que ya les mencionaba. La Z convertida a Y equivalente es la tercera parte de la Z RS o fase-fase. Y esta sería la que vale equivalente, individual o acumulada. ¿Ok? Para poder efectivamente hacer un análisis de este tipo. Bien. Yo creo que ya esto se los presenté. ¿Sí? Yo me había adelantado a esto, pues porque básicamente lo que me interesa es que se dé cuenta que en el caso de las 15 cargas usted tiene una fuente. ¿Eh? Déjame ver. Una fuente y va a tener 15 cargas equivalentes acumuladas, representativas, trifásicas. ¿Sí? Que están en este sistema. Entonces ahí me voy a venir aquí. Ok. Entonces, cuando digo 15 cargas representativas trifásicas, esta instalación que se está analizando tiene una capacidad de 402.81 kilovatios con el balanceo. Esto ya es producto del balanceo. ¿Eh? Por ejemplo, esta carga que está aquí, esa que le estoy demarcando, por las condiciones que se quieren producir, se requieren 3 cargas. Como es una carga fase neutra, la distribución uniforme de las cargas es una de ellas en Rn, una de ellas en Sn, una de ellas en Tn. O sea que, si se da cuenta, estas 3 cargas representan una única carga trifásica en configuración Y. Esta cifra representa la potencia individual manteniendo el tipo de carga. Es importante decirle, para que lo tenga en consideración, que en mi caso particular, como yo identifico qué condición tiene la carga, esta potencia es una potencia individual. Entonces, en este caso es la potencia monofásica, fase neutro de esta carga, que tiene 15 caballos de fuerza. ¿Ok? Si usted toma 11.19 y lo multiplica por 3, encontraría la potencia trifásica del conjunto. Y como es una carga monofásica, la potencia trifásica del conjunto es una potencia de un equivalente, un equivalente trifásico en Y. Mire esta carga. ¿Ven?
Mire que si tomas 7.5 caballos de fuerza y lo multiplica por 7.5, lo multiplica por 746, obtiene la potencia monofásica fase-fase 5.6 kilovatios. Esa es la potencia de una carga, de una monofásica. Esta cifra es la que debe obtener. ¿Cuánto necesita? ¿Cuántos equipos necesita a partir de lo que quiere producir teniendo en cuenta el desperdicio? Eso se le pide. ¿Ok? Y dice que necesita 8. 8 que estarán conectadas entre RS, entre ST y entre T y R. ¿Ok? Entonces tendrían que ser 3 entre RS, 3 entre ST, 3 entre T, 2 entre T y R. Pero 2 entre T y R hay un desbalanceo. Por eso aquí aparece un balanceo como 9. Por eso 5.6 por 9 le da la potencia trifásica acumulada. Cuando le digo potencia trifásica acumulada, lo que le quiero decir es la potencia del conjunto de 9 cargas monofásicas fase neutra que son equivalentes a 3 cargas trifásicas en delta. O sea, esto equivale a 3 cargas trifásicas en delta. ¿Qué se le va a pedir? La potencia, la impedancia individual monofásica, fase-fase. La impedancia monofásica, fase neutra. La impedancia, como puede observar, esta es una carga trifásica en configuración Y. Lo que quiere decir que lo que está puesto en RS es lo mismo que está puesto en ST y es lo mismo que está puesto en NTR. Pues, ¿qué impedancia se le puede pedir individual aquí? La de RN. Ahora, ¿cuántos equipos por balanceo, por producción necesita? 5. Como es una carga trifásica, la carga trifásica por su naturaleza está balanceada. Por eso usted ve 5 como cifra, no solo del balanceo, sino como 5 del total de las cargas. Entonces, la impedancia acumulada de esta carga será las 5 impedancias RN que representan las 5 cargas trifásicas en configuración Y. Como están en paralelo, pues es el inverso de 5 impedancias exactamente iguales que cuando desarrolla esa expresión encuentra que la impedancia equivalente es la impedancia fase neutro individual sobre el número de cargas, 5 en ese caso, ¿vale? En la delta sucede exactamente lo mismo. Está balanceada. ¿Cuántas cargas dice? Necesita 3. ¿Con cuánto se saca el acumulado? Tomé la que no era. Necesita 4. ¿Con cuánto se saca el acumulado? Con 4. ¿Ok? Bien, jóvenes. Retomo con ustedes el miércoles y trabajamos sobre esto para sacar el modelo de las impedancias individuales y acumuladas. Y aquí al miércoles ya deberían tener una hoja de Excel a su estilo. Yo por eso insisto, porque aquí yo acumulo todas las potencias, pero es que yo asocio esa columna con esta columna. Entonces ya sé que esto es potencia trifásica, que esto es una potencia monofásica fase neutro individual. Esto es una potencia trifásica individual Y. Aquí no estoy relacionando el número total de carga. Trabajamos en función de eso. Importante que lleguen con la tablita para seccionarlos en grupo y acompañarles el proceso de forma más puntual. ¿Listo, jóvenes? Si hay algo por comentar o por mencionar, lo escucho. Si no, nos veríamos el próximo miércoles. Ustedes dirán.